En el libro de Génesis capítulo 28 nos habla de que Jacob tuvo que salir huyendo de su casa porque su hermano Esaú lo quería matar por haberle robado la bendición de primogenitura. Jacob había hecho todas las cosas mal. Dios le iba a dar la primogenitura, pero no de la manera en que Jacob lo hizo. En el camino a Aram, Jacob tuvo un encuentro personal con Dios. Hasta entonces, para Jacob, Dios era el Dios de su abuelo Abraham y su padre Isaac. Él aún no había tenido una experiencia personal con Dios hasta ese día. Versículo 12. Y tuvo un sueño, y aquí había una escalera apoyada en la tierra, cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo, y aquí los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Y he aquí el Señor estaba sobre ella y dijo: Yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te daré a ti y a tu descendencia. Para Jacob era importante recibir esta confirmación en ese preciso momento, ya que no tenía nada y estaba huyendo de la tierra de la promesa. Jacob quedó impactado y se dio cuenta que el lugar donde durmió era el lugar especial, la casa de Dios, puerta del cielo. Jacob había tenido un encuentro personal con Dios, y eso es lo que todos y cada uno de nosotros necesitamos: tener un encuentro personal con Dios, reconocer que su presencia en nuestras vidas es vital. Jacob fue un engañador, suplantador, y aún así Dios lo escogió. Así es que no te desmerites, no te desanimes. Arrepiéntete de tus pecados, despójate de ellos y sé un instrumento útil en las manos de Dios. Jacob vio los cielos abiertos. Ese fue el empezar a caminar de Jacob con Dios, el sentir y vivir la presencia de Dios en su vida. Luego del encuentro con Dios en Betel, Jacob iba con otra perspectiva. Llevaba consigo la esperanza de regresar y el consuelo de no ir solo. La presencia de Dios en nuestras vidas nos hace dar un giro total, nos hace ver las cosas diferente y nos hace iniciar nuevas etapas en nuestras vidas. Jacob, en lugar de deprimirse por la incertidumbre, estaba animado y a la expectativa de lo que estaba por venir. Jacob empezó a experimentar la presencia de Dios en su vida. Dios prosperó a Jacob con hijos y con bienes materiales donde su tío Labán, pero vio que ya era hora de salir de aquel lugar. Jacob se preparó para salir de la casa de su tío, pero éste no quería que se fuera, ya que Labán había descubierto algo muy importante, y es que Dios ayudaba a Jacob y que el mismo Labán había resultado beneficiado y bendecido por causa de Jacob. Por lo tanto, Jacob decidió regresar a su tierra natal, aun cuando esto fuera riesgoso, pues no sabía si su hermano Esaú lo había perdonado después de todos estos años. Para darle un empujoncito en la dirección correcta, Dios le habló a Jacob. Versículo 3. Entonces el Señor dijo a Jacob: vuelve a la tierra de tus padres y a tus familiares, y yo estaré contigo. Labán persigue a Jacob. Seguramente no iba con buenas intenciones, pero Dios se le apareció a Labán en un sueño y lo frenó de hacerles mal. Al llegar hasta este momento en la vida de Jacob, podemos decir: Jacob había evitado someterse a Dios en su hogar y después tuvo que someterse a su tío. Segundo, Jacob había ido a la casa de Labán para recibir con dignidad una esposa, pero fue convertido en un siervo porque Dios respeta los derechos de un primogénito. Tercero, Jacob había engañado a su padre y fue él mismo engañado por su propio suegro. Cuarto, Jacob, el hijo menor, se hizo pasar por el mayor y más tarde en su vida descubrió que había recibido la hija mayor como esposa cuando pensó que estaba recibiendo a la menor. Muchos pensamos que por el hecho de ya estar caminando con Dios, todo nos va a salir color de rosa y todo nos va a salir a la perfección. Por una parte sí es verdad, pero por otra parte Dios necesita trabajar en nuestro carácter. Es necesario que tengamos un arrepentimiento genuino y alejarnos del pecado. Es por eso que muchas personas, cuando empiezan en este proceso, prefieren retirarse y alejarse para continuar su propio camino o buscan atajos, lo cual ninguna de las dos cosas llevan a Dios. Jacob fue valiente y decidió seguir adelante. Ahora a Jacob no le quedaba más que ir hacia adelante y enfrentar al hermano que lo amenazó de muerte muchos años atrás.
En ese momento, Dios le envió un mensaje de ánimo a Jacob, haciéndole ver que el Señor estaba complacido con su retorno a la tierra prometida. Génesis 32:1 nos dice que Dios le envió ángeles para cuidarlos en su camino. Jacob necesitaba saber que el Señor lo acompañaba en su regreso, ya que iba a encontrarse con su hermano Esaú. El mundo nos enseña a huir de las dificultades, pero el Señor nos enseña a enfrentar cualquier cosa que se nos ponga delante cuando avanzamos en el camino. Si estamos en la voluntad de Dios, Él nos ayudará a sobrepasar cualquier obstáculo. Antes de cruzar el río Jordán para entrar a la tierra prometida, Jacob se dispuso a contactar a su hermano Esaú. Jacob quería arreglar las cosas con su hermano de una vez por todas. Él no respondió al mensaje de Jacob, simplemente salió a su encuentro acompañado de 400 hombres. Eso no daba la impresión de ser un encuentro amistoso, sino el preámbulo de un ataque. Jacob clamó a Dios pidiéndole protección. En ese momento, él le recordó a Dios la promesa que él le había hecho de traerlo con bien de regreso a la tierra. Versículo 9. Y dijo Jacob: Oh Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, oh Señor, que me dijiste: vuelve a tu tierra y a tus familiares, y yo te haré prosperar. Líbrame, te ruego, de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque yo le tengo miedo. Jacob apeló a lo que Dios le había dicho. Jacob había obedecido y ahora le pedía a Dios que cumpliera su parte. Él ya había visto que Dios cumple su palabra y por eso oró con fe, sabiendo que Dios es bueno y justo. También oró con humildad, reconociendo que no merecía la misericordia divina, pero Dios la da porque nos ama. Por primera vez vemos a Jacob reconocer que es un pecador delante de Dios y se acerca a Él, no confiado en sus propios méritos o recursos, sino apelando a Él como el Dios de la promesa. El mundo nos enseña a ser orgullosos, a no mostrar miedo ni darnos por vencidos, pero el Señor nos enseña a ser humildes. En aquella noche Jacob hizo pasar todo lo que tenía a la otra orilla del arroyo, y así Jacob quedó solo del otro lado. En su soledad estaba lleno de dudas y temores. Sus acciones del pasado se volvían ahora contra él. Había tratado mal a su hermano Esaú. En los versículos 24 al 26 vemos el relato de un extraño e inesperado acontecimiento. Entonces el hombre dijo: suéltame porque raya el alba. Pero Jacob respondió: no te soltaré si no me bendices. Se ha dicho siempre que en esta ocasión Jacob luchó. Verdaderamente Jacob no estaba en condición de competir con nadie. Estaba entre la espada y la pared y no sabía hacia dónde dirigirse. Aquella noche, lejos de querer enzarzarse en una lucha, había deseado quedarse completamente solo. Y surge lógicamente la pregunta: ¿quién fue aquel que luchó con Jacob? Ha habido muchas especulaciones sobre su identidad, pero aquel personaje no era otro que el Señor Jesucristo, en una aparición previa de su llegada a este mundo. El veterano Jacob no era el tipo de persona que se daba por vencido fácilmente. Finalmente, al ver la resistencia y desesperación de Jacob, el personaje celestial le derribó. Esta lucha era como un símbolo de toda la vida de Jacob, siempre afanándose y luchando por sus propios medios y fuerzas para obtener lo que Dios, de todos modos, le habría proporcionado. Aquella noche Jacob aprendió que no se consigue nada de Dios luchando y resistiendo, sino más bien cediendo, rindiéndose y aferrándose a Él. Versículo 27. Y él le dijo: ¿cómo te llamas? Y él respondió: Jacob. Y el hombre dijo: ya no será tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Se dice que Jacob había luchado con Dios y con los hombres y había prevalecido. Jacob luchó con su hombre interior, con esa naturaleza pecaminosa, doblegando su orgullo, el engaño y el sentirse autosuficiente. Y luchado con Dios, no es que hubiera superado a Dios en la contienda, pues Jacob no podía ni siquiera mantenerse en pie, sino que reconoció la presencia de Dios y entendió que todas las batallas las ganamos de rodillas ante su presencia, en oración y adoración. Y de aquel encuentro le quedó una señal física indeleble que para nosotros sería como un signo de debilidad, pero para él sería una señal de bendición y fortaleza. La actitud de Jacob en este pasaje no se refiere a su empeño en la lucha, sino que se refiere a su búsqueda de Dios, a su encuentro con Él. Desde aquel momento iba a comenzar a mostrar un carácter y una naturaleza espiritual de dependencia de Dios. Ello no ocurriría inmediatamente, pero a partir de aquella noche iba a iniciar un periodo progresivo de cambios.
Él descubrió que su vieja y humana naturaleza no era buena y más bien le impulsaba a resistir a Dios que a complacerle. Pero también se dio cuenta de que había fortaleza y poder en su nueva naturaleza espiritual. Y así venció Jacob, alcanzó la victoria, no por luchar ni resistir, sino por entregarse, por rendirse ante Dios. Génesis 33:4 dice: Entonces Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó, y echándose sobre su cuello lo besó y lloraron. El éxito del encuentro superó todas las expectativas de Jacob, ya que Esaú en capítulos anteriores había jurado vengarse y matar a su hermano. Solo Dios podía haber logrado un cambio tan profundo en el corazón de Esaú, y ambos lloraron porque sin duda tenían muchos motivos para hacerlo. Jacob comprobó que la mano de Dios había estado guiando los eventos de su vida, por lo cual le daría a Dios la gloria y la honra. Esto indica el crecimiento real de un hombre que estaba apenas empezando a caminar con Dios. Aquí vemos cómo actúa la presencia de Dios con los caracteres más conflictivos y rebeldes, y cómo los utiliza para ser testigos ante el mundo a pesar de sí mismo, logrando una progresiva transformación de un carácter centrado en las conveniencias materiales, el egoísmo y la ambición, permitiéndole alcanzar placer en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Jacob entendió que Labán había sido aplacado por el mismo Dios, y con Esaú Dios había sido ese mediador entre los dos para que se reconciliaran. Si Jacob hubiera sido abandonado a su propia codicia y astucia, había encontrado la muerte de forma violenta. Jacob salió de la tierra prometida con las manos vacías, solo y con muchas dudas y temores. Ahora Jacob regresa a la tierra prometida con mucha prosperidad, con familia y lo más importante, reconociendo la presencia de Dios en su vida. Así es que deja que la presencia de Dios actúe en ti. Dios te ha escogido para grandes cosas. Anhela la presencia de Dios en tu vida. Bendiciones.